Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio personal para todo lo relacionado con el drama, el romance y por supuesto las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y giros inesperados. Prepárense porque les traigo una selección de series turcas subtituladas que les garantizo que los mantendrán pegados a la pantalla hasta el último minuto. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de mis recomendaciones, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo traerles siempre lo mejor del mundo de las series y películas, y sobre todo, contenido de calidad que les encante. Porque para mí ustedes, mi comunidad, son lo más importante. Sus comentarios y apoyo son el combustible que me impulsa a buscar las mejores historias y analizarlas para ustedes. Y sé que compartimos la misma pasión por esos dramas que nos hacen reír, llorar y enamorarnos. Bien, sin más preámbulos, comencemos con esta emocionante lista. La primera serie que quiero compartir con ustedes es una joya que conquistó corazones en todo el mundo, Amor Eterno, o como se la conoce en Turquía, Kara Sevda. ¿Por qué la recomiendo? Porque es una historia de amor épica, llena de obstáculos y sacrificios. Nihan y Kemal, dos almas gemelas de mundos diferentes, se ven obligados a separarse por las presiones familiares y los secretos del pasado. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te mantiene en vilo con cada capítulo, preguntándote si finalmente encontrarán la felicidad juntos. Los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares, y la banda sonora te tocará el alma. Prepárense para llorar, reír y suspirar con esta historia inolvidable. Realmente es una serie que te marca. Kara Sevda es mucho más que una simple telenovela, es una exploración profunda de las clases sociales, las ambiciones desmedidas y el poder corruptor del dinero. Nihan atrapada en un matrimonio de conveniencia y Kemal, luchando por ascender en la escala social, representan dos polos opuestos unidos por un amor inquebrantable. La serie te hace cuestionar si el amor verdadero puede realmente superar todos los obstáculos, o si las circunstancias externas pueden llegar a destruirlo. Y debo añadir que las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagül son sencillamente magistrales. Logran transmitir toda la gama de emociones que experimentan sus personajes, desde la alegría y la pasión hasta la desesperación y el dolor. Su química en pantalla es tan intensa que es imposible no creer en su amor. Además, la serie cuenta con una villana inolvidable, Asu, interpretada por Melisa Alpamuk, que hará todo lo posible para separar a Nihan y Kemal. Prepárense para odiarla con todas sus fuerzas. En resumen, Kara Sevda es una serie que te dejará pensando en el amor, el destino y el poder de la perseverancia mucho después de haber terminado de verla. La siguiente en mi lista es una serie que combina romance, comedia y drama familiar de una manera muy peculiar, Erkenci Kuş, o como se la tradujo, Pájaro Soñador. Sanem, una joven soñadora y espontánea, comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Su relación comienza con un malentendido, pero pronto se transforma en un amor apasionado y lleno de desafíos. Erkenci Kuş es una serie refrescante y divertida, perfecta para aquellos que buscan una historia de amor ligera pero con mucho corazón. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química explosiva que te hará suspirar. Además, la serie está llena de personajes secundarios entrañables y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Si buscan una serie para desconectar y disfrutar de un buen romance, esta es la opción ideal. Pero no se dejen engañar por su apariencia ligera, Erkenci Kuş también toca temas importantes como la autoaceptación, la lucha por los sueños y la importancia de la familia. Sanem es un personaje inspirador que aprende a valorarse a sí misma y a perseguir sus pasiones, mientras que Can representa la libertad y la aventura. La serie te invita a salir de tu zona de confort y a vivir la vida al máximo. Y si son amantes de la moda, prepárense para deleitarse con los looks de Sanem, que son siempre coloridos, originales y llenos de personalidad. Demet Özdemir se ha convertido en un icono de estilo gracias a su personaje en esta serie. Además, Erkenci Kuş tiene una fotografía preciosa, con escenas rodadas en Estambul y en la costa turca que te transportarán a un mundo de ensueño. La serie es un verdadero festín para los sentidos, con una banda sonora alegre y pegadiza que te pondrá de buen humor al instante. En definitiva, Erkenci Kuş es una serie que te hará reír, llorar y enamorarte, y que te dejará con una sensación de felicidad y optimismo. Ahora, si lo que buscan es una serie con más suspenso y drama, les recomiendo Yerde o Intriga.
Esta serie es un thriller policial que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. Sharp y Umut, dos hermanos separados al nacer, se encuentran en lados opuestos de la ley. Sharp se infiltra en la mafia para proteger a su familia, mientras que Umut se convierte en un policía honesto que lucha contra la corrupción. La serie está llena de giros inesperados, escenas de acción emocionantes y actuaciones magistrales. La tensión entre los hermanos es palpable y la trama te atrapa con cada nuevo descubrimiento. Yerde es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la lealtad y el poder del destino. Si les gustan las historias intensas y llenas de suspense, no se la pueden perder. Yerde es una serie que te hace cuestionar los límites entre el bien y el mal, y que te muestra cómo las circunstancias pueden moldear el destino de una persona. Sharp y Umut son dos personajes complejos y atormentados que luchan por encontrar su lugar en un mundo corrupto y despiadado. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli son sencillamente espectaculares. Logran transmitir toda la angustia y la desesperación que experimentan sus personajes, haciendo que te involucres emocionalmente en su historia. Además, la serie cuenta con un elenco de villanos memorables, como Celal Duman, interpretado por Cetin Tekindor, un jefe de la mafia astuto y despiadado que pondrá a prueba la lealtad de Sharp y Umut. Yerde es una serie que te mantendrá en vilo hasta el último segundo, con una trama llena de sorpresas y revelaciones impactantes. Si eres fanático de los thrillers policiales, esta serie te encantará. Cambiando un poco de género, quiero hablarles de Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta es una serie histórica épica que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII y sigue las luchas de Ertuğrul y su tribu Kay contra los enemigos que amenazan su supervivencia. Dirilis, Ertuğrul, es una serie visualmente impresionante con escenas de batallas espectaculares y paisajes impresionantes. La historia es fascinante y te sumerge en un mundo de honor, valentía y sacrificio. Además, la serie explora temas como la fe, la justicia y la importancia de la familia. Si les gusta la historia y las series épicas, esta es una opción que no los decepcionará. Eso sí, es larga, así que prepárense para un maratón. Pero créanme, cada minuto vale la pena. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transporta a un mundo antiguo y te muestra cómo se forjó uno de los imperios más poderosos de la historia. La serie está llena de personajes heroicos y villanos despiadados que luchan por el poder y la supervivencia. Las escenas de batalla son espectaculares y están rodadas con un gran realismo, lo que te hace sentir como si estuvieras en medio de la acción. Además, la serie te enseña sobre la cultura y las costumbres de los turcos otomanos, y te hace reflexionar sobre la importancia de la fe, la lealtad y el honor. Engin Altan Atan, quien interpreta a Ertuğrul, ofrece una actuación imponente transmitiendo la fuerza, la sabiduría y la determinación de su personaje. Si te gustan las series históricas como Vikings o The Last Kingdom, Dirilis, Ertuğrul te encantará. Volviendo al terreno del drama y el romance, no puedo dejar de mencionar Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de O.C. Yaman, un joven de clase baja con un pasado problemático, es acogido por un abogado rico y se muda a un barrio exclusivo de Estambul. Allí conoce a Mira, una joven hermosa y popular que está comprometida con otro hombre. Medcezir es una serie que explora temas como la clase social, el amor prohibido y la búsqueda de la identidad. La química entre los protagonistas es innegable, y la trama te atrapa con sus giros y sorpresas. Además, la serie cuenta con una banda sonora increíble y unos paisajes espectaculares. Si les gustan los dramas juveniles con un toque de romance, esta es una opción que les encantará. Medcezir es una serie que te hace reflexionar sobre las diferencias sociales y cómo éstas pueden afectar las relaciones interpersonales. Yaman y Mira son dos personajes que provienen de mundos diferentes, pero que encuentran el amor a pesar de las barreras que los separan. La serie te muestra cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, pero también cómo las presiones sociales pueden poner a prueba una relación. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya son excelentes, y logran transmitir la química y la pasión que sienten sus personajes. Además, la serie cuenta con personajes secundarios entrañables que te harán reír y llorar. Medcezir es una serie que te enganchará desde el primer episodio y te hará querer saber qué pasará con Yaman y Mira. Si eres fanático de los dramas juveniles, no te la puedes perder. Y para finalizar con esta selección,
quiero recomendarles una serie que combina drama, romance y un toque de misterio, Cesur Begucel o Valiente y Hermosa. Cesur, un hombre misterioso y carismático, regresa a su pueblo natal para vengarse de Tassin Corluda, un hombre poderoso y despiadado que está relacionado con la muerte de su padre. Allí conoce a Swan, la hija de Tassin, una mujer fuerte e independiente que se siente atraída por Cesur a pesar de la enemistad entre sus familias. Cesur Begucel es una serie llena de intriga, secretos y giros inesperados. La química entre los protagonistas es palpable y la trama te mantiene en vilo con cada nuevo descubrimiento. Los paisajes de la serie son impresionantes y la historia te atrapa desde el primer momento. Si les gustan las series con un toque de misterio y un romance prohibido, esta es una opción que no los decepcionará. Cesur Begucel es una serie que te hace cuestionar si la venganza es realmente la mejor solución, y que te muestra cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Cesur y Swan son dos personajes complejos y atormentados que luchan contra sus propios demonios y contra el pasado de sus familias. Las actuaciones de Kvantatl y Tuba Buyukustun son magníficas, y logran transmitir la tensión y la atracción que sienten sus personajes. Además, la serie cuenta con un villano carismático y despiadado, Tassin Corluda, interpretado por Tamer Leven, que hará todo lo posible para proteger a su familia y su legado. Cesur Begucel es una serie que te mantendrá enganchado hasta el último episodio, con una trama llena de secretos y revelaciones sorprendentes. Si eres fanático de los thrillers románticos, esta serie te encantará. Además, los paisajes de la serie, rodados en la hermosa campiña turca, son un verdadero deleite para la vista. Prepárense para enamorarse de la belleza de Turquía. Bien, llegamos al final de este recorrido por algunas de las mejores series turcas subtituladas que, en mi opinión, no se pueden perder. Espero que esta lista les haya resultado útil y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre el amor, el drama, la familia y la sociedad turca. Y lo mejor de todo es que están disponibles con subtítulos, para que puedan disfrutar de cada diálogo y matiz de la historia. Porque para mí, el idioma no debe ser una barrera para disfrutar de una buena historia. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber cuál de estas series les pareció más interesante, o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir conmigo y con la comunidad. No duden en dejar sus comentarios abajo, los leo todos. Y si tienen alguna pregunta sobre alguna de las series, no duden en preguntar. Estaré encantado de responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. De esta manera, me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes y a hacer crecer esta hermosa comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay una buena serie turca esperando para ser descubierta. No dejen de explorar y disfrutar.